Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 19 ya de septiembre y el día viene esperando otra dana. Hoy esperamos que se decuelgue otra bolsa de aire frío aislada en capas altas de la atmósfera, es decir, otra dana. Se va a situar sobre el Golfo de Cádiz y desde ahí la zona más afectada podría ser el sureste peninsular con fuertes tormentas y también lluvias. Esta tarde deberíamos estar atentos por Melilla, el interior de Granada, Jaén, sierras de Albacete, Murcia y también sur de Alicante. Hoy en el resto de España el día se presenta más tranquilo, con más nubes en el resto del sur peninsular y también en la zona centro. Las temperaturas van a seguir bajando. Hoy en Madrid 25 grados de máxima. En La Coruña esperamos 24, 27 en Bilbao, 27 también en Barcelona y en Valencia esperamos 28 graditos para este martes. ¿Cómo viene el día? Bueno, echándonos la mano al bolsillo por el alto precio del aceite de oliva. La próxima campaña en el olivar español, que empieza en octubre, apenas superará las 700.000 toneladas. La razón de ello está en la sequía, que reduce las cosechas y genera, por lo tanto, escasez. La falta de lluvia ya ha provocado que el aceite de oliva acumule una subida superior al 38% en el último año, lo que lleva a que algunas marcas ya cuesten hasta 12 euros y ahora amenaza con elevar su precio hasta los, agárrese, 15 euros el litro. Un nuevo incremento que seguirá encareciendo un producto clave en la cesta de la compra y que no se debe a la especulación ni a los márgenes, sino a una cuestión puramente meteorológica. Esto duele y duele también un dato que les voy a comentar. ¿Sabía usted que las empresas no encuentran 150.000 trabajadores por la falta de formación? Sí, las empresas tienen 150.000 empleos sin cubrir, el 1% de los asalariados. Es la cifra más elevada de vacantes que ha tenido nunca el mercado del trabajo. Así lo desvela un informe de CEPIME, la patronal de las pequeñas y medianas empresas. Las vacantes de empleos están en máximos históricos, sobre todo en las empresas medianas, que son aquellas que tienen entre 50 y 249 trabajadores. Las causas, pues la primera es el envejecimiento de la población. La edad media de los ocupados ha crecido 4 años, hasta los 43,7 de media. Descienden los jóvenes. En los últimos 20 años, la población más joven del mercado de trabajo, que tiene entre 16 y 24 años, ha descendido un 10%. Hay cerca de 800.000 jóvenes menos que a principios de este siglo. Las empresas señalan que tienen dificultades para encontrar trabajadores cualificados. Así pues, entre la evolución demográfica y el aumento de los jóvenes inactivos que no buscan empleo, el número de jóvenes en el mercado de trabajo ha disminuido un 31% desde el año 2003. Las empresas se quejan de que la educación ignora sus características productivas. Ojo, porque esto es un gran problema para la competitividad y para la productividad de nuestro país. En los mercados financieros, los tipos más altos pesan sobre las bolsas y el mercado está concienciado en que vamos a tener tipos altos durante más largo tiempo. Esta semana cita importante con la Reserva Federal de Estados Unidos. Ojo a la subida del dólar que amenaza la inflación en la eurozona. En la última semana la moneda norteamericana se ha apreciado un 5%. Y ojo también al sector inmobiliario, que ayer en Europa marcaba su peor sesión desde el pasado mes de julio. Fue el peor sector del día. Firmó su peor jornada desde este verano, arrastrado por la crisis del sector inmobiliario chino. Los títulos de Evergrande llegaron a caer un 25% después de conocerse la detención de varios de sus empleados. Luego, al final, el valor cerró con una caída inferior al 2%. La volatilidad es máxima en esta compañía y también en Country Garden, otra de las inmobiliarias chinas que está en una situación bastante crítica. Y mientras tanto, ¿dónde encontramos cobijo? Pues en las energéticas. Parece que es hora de invertir en
en este sector. Los recortes anunciados por la OPEP recientemente hacen esperar escasez de suministro en los próximos trimestres y los inventarios de petróleo de crudo en Estados Unidos están en su nivel más bajo desde 1985. Así que conviene poner el ojo en Shell, en Eni, en Total Energies en Europa, pero también en Chevron o en ExxonMobil en Estados Unidos. Así lo dice un informe de Berenberg que afirma que el sector energético es el más barato de Europa. Lo vamos a comentar y mientras el foco puesto en la tokenización de activos, en concreto la tokenización de depósitos. Una entidad grande, Citi, ha anunciado que va a tokenizar depósitos para garantizar transacciones inmediatas vía blockchain. ¿Qué significa esto? Tras Citi van a seguir otras entidades. Lo ha contado aquí en Capital Intereconomía Joaquín Matinero de Roca Union. Este nuevo producto de Citibank pone en alerta a todos los bancos, y no solo a los bancos americanos, sino también a los bancos asiáticos y europeos, porque los clientes hoy en día van a querer este servicio cuando esté ya totalmente democratizado a todos los niveles. ¿Qué va a suponer? Pues que realmente todo lo que conocemos de años atrás de transferencias internacionales que tardaban 2 o 3 días, pagos fuera del horario de oficina que se tenían que realizar en el caso nacional mediante Banco de España, que podían hasta las 5:30 realizarse y demás, pues claro, siendo los depósitos y las cuentas totalmente tokenizadas, va a facilitar el pago en cualquier momento, en cualquier instante. Es un nuevo flujo del dinero que hasta la fecha no teníamos un sistema totalmente establecido que lo permitiera. Por tanto, ya son transferencias al segundo y consumo inmediato. Tras los depósitos vendrán otros activos financieros a tokenizar. Lo vamos a comentar hoy en Capital Intereconomía. Hay mucho más. Es martes. Gracias. Bienvenidos. Titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Banco de España publica este martes la actualización de sus previsiones macroeconómicas. Lo va a hacer después de que en junio elevara al 2,3% su previsión de crecimiento para este año y rebajara hasta el 3,2% la de 2024. Y también después de que ayer el Instituto Nacional de Estadística revisara al alza el PIB de los 2 últimos ejercicios y adelantara a 2022 la recuperación económica tras la pandemia. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, optimista ante esas previsiones del Banco de España y la marcha de la economía española. Pero la perspectiva que tenemos es de crecimiento este año, el año próximo, y que España sea la gran economía del euro que más crezca en este periodo, lo cual yo creo nos tiene que dar confianza cuando miramos al futuro. Además del Banco de España, la OCDE presenta también hoy su informe de previsiones económicas. La Reserva Federal comienza hoy su reunión de política monetaria. Tras la que mañana miércoles anunciará si vuelve a subir los tipos de interés en 25 puntos básicos o si hace una pausa, como esperan la mayor parte de los expertos. Alexis Ortega, de Finagentes Gestión. Sí, da la ligera impresión de que por lo menos con los datos que tenemos ahora los bancos centrales están muy reticentes a subir más los tipos de interés. La verdad es que el proceso ha sido muy rápido y muy largo en términos de subida de tipo de interés y por lo tanto de alguna manera lo que cabe ahora es esperar y ver. Lo único que pasa es que claro, uno no acaba de poder ponerle fin a toda esta situación, sobre todo si la inflación deja de estar controlada. Las bolsas europeas podrían abrir con ligeras caídas a la espera del dato final de inflación del mes de agosto en la zona euro. Dato que se publica a las 11 de la mañana y si cumple los pronósticos se mantendría en el 5,3% en tasa interanual en un escenario de subida del precio del petróleo que explicaba Francisco Blanch, responsable global de materias primas de Bank of America. No solo hemos tenido los recortes de Arabia Saudí desde hace 12 meses. Recordemos que en septiembre del año pasado estaba el barril en torno a $95, en niveles parecidos a los que está hoy. También hemos visto a los rusos unirse más recientemente a los recortes de los saudíes, hace un par de meses recortando también la producción que ha disparado el precio del petróleo ruso. A todo ello se ha sumado la falta de capacidad de refino en instalaciones con más de 100 años que nadie quiere mantener y que se han quedado sin dinero debido a la expectativa de que los vehículos eléctricos presionarán a la baja la demanda de combustibles en los próximos 10 años.
Esta mañana el precio del petróleo sigue subiendo, lo hace más de medio punto porcentual y está ya por encima de los $95 el barril tipo Brent, en los $91,30 el West Texas. Mientras tanto, en los mercados asiáticos tenemos jornada de caídas, pierde un 0,13% Shanghái, un 0,06% Hong Kong y más de un 1% el Nikkei de Tokio. Bajan los futuros americanos muy tímidamente, lo hacen un 0,02%, bajan también los futuros en Europa un 0,1%. Hoy el IBEX va a abrir por debajo de los 9.500 puntos tras perder ayer un 0,7%. En clave empresarial, Evergrande asegura que la detención de sus empleados no afectará a sus negocios. Y a pesar de ello, su matriz vuelve a caer hoy en bolsa, lo hace un 3%. Aquí en Europa, la que se desplomaba este lunes un 12% era Société Générale, tras presentar la actualización de su plan estratégico que establece un crecimiento de los ingresos hasta 2026 por debajo de los años anteriores. Beatriz Catalán, de Ibercaja Gestión. La banca puede aprovecharse, ¿no?, de ese tirón tan fuerte de tipos de interés, que es una inyección, ¿no?, en sus cuentas de resultados, y quizá, pues ha sido tremendamente débiles, ¿no?, esas previsiones para este entorno todavía de tipos muy altos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha penalizado el mercado. Quizá Société esté mirando más allá, ¿no?, y mirando cómo también su negocio se le puede empezar a desacelerar. En Estados Unidos, pendientes hoy de otro debut en bolsa, la tienda digital de alimentación Insarrat, que empezará a cotizar hoy en Wall Street con una valoración de $10.000 millones. Alberto Núñez Feijóo se reúne hoy con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Y mañana hará lo propio con el líder de comisiones obreras, Unai Sordo, para presentarle su programa de gobierno, tal y como hizo ayer con el presidente de la COE, Antonio Garamendi, contrario a la amnistía. ¿Está en la Constitución en estos momentos, dentro de la Constitución, la palabra amnistía? Pues yo creo que no. Si eso les vale, pues lo digo con toda claridad. Lo digo porque si no se dice, luego ha sido dicho una cosa, otra. Yo creo que no. Nosotros estamos con la Constitución del 78, insisto, estamos con un acuerdo que creo que fue fundamental que hicieron los políticos de nuestro país, y lo que nos gustaría es que los grandes partidos se sienten, lleguen a acuerdos, que es lo que hacemos los demás. Eso es lo que creo que sería muy bueno para España. Y yo creo que con eso lo he dicho todo. Ayer se reunían también Cuca Gamarra y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que volvía a decir no a la investidura de Feijóo. No hay margen. Se lo dijimos desde el primer día al Partido Popular, se lo manifestamos también ustedes públicamente, y hoy, hemos estado hablando de muchísimas cosas, porque creo que el diálogo siempre es bueno, y seguiremos hablando durante esta legislatura que empieza, si es que efectivamente al final comienza a andar, pero no hay margen para una investidura. En el Parlamento Europeo comparecen este martes varios ministros españoles. Calviño, el ministro de Industria Héctor Gómez, la de Transportes Raquel Sánchez, lo hacen para presentar las prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. También comparece hoy el de Agricultura, Luis Planas, que ayer calificaba de error los vetos unilaterales a las importaciones ucranianas agrícolas que han anunciado algunos países como Polonia, Hungría y Eslovaquia. Creo que es no solo un error, sino es contrario al derecho comunitario y evidentemente a los principios del mercado único el que por parte de algún Estado miembro se adopten medidas restrictivas de carácter unilateral. Es la Comisión Europea, como garante de los tratados, quien nos tiene que decir qué es lo que va a pasar. Eso en el Parlamento Europeo. Aquí en el Congreso, primer pleno este martes con lenguas cooficiales y con pinganillos que tendrán un coste de 54.000 euros hasta final de año. Y en Nueva York comienza hoy la Asamblea General de Naciones Unidas, que contará con algunas ausencias, como la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, o el primer ministro británico, Rishi Sunak. Asamblea que va a inaugurar el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky este año de forma presencial. Ayer llamaba a Pedro Sánchez, que ponía en valor los logros de su gobierno. En el plano doméstico, en estos años hemos dedicado ingentes esfuerzos económicos para armar un escudo social robusto que protegiera a los más vulnerables. Y hemos puesto en marcha profundas reformas, implementado políticas públicas en el ámbito del empleo, la educación, la salud, la igualdad de género, la inclusión social, la digitalización y la lucha contra la emergencia climática, sin que nadie quede atrás. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
A primeras horas del día habrá intervalos nubosos en el extremo norte peninsular, sin descartar alguna lluvia débil. En el litoral cantábrico se espera asimismo la aproximación de una dana al suroeste, aumentando la inestabilidad y la nubosidad. Con un margen de incertidumbre se prevén chubascos y tormentas, desplazándose de Melilla al sur de Andalucía, sin descartar zonas aledañas, y el oeste de Baleares. Poco nuboso en el resto de la península, aunque puede darse algún chubasco débil en la Cantábrica occidental y litorales catalanes. En Canarias, intervalos nubosos también en el norte de las islas, con posibilidad de alguna precipitación en las de mayor relieve. Por último, las temperaturas mínimas descenderán en el interior noroeste, Pirineos y Cataluña. Las máximas aumentarán en la vertiente atlántica y bajarán en el Mediterráneo. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Conoce la nueva oferta gastronómica y musical de la temporada en Restaurante Falling Leaves. Este sábado 23 abrimos la agenda con Donovan Blackwood, una oportunidad única para los seguidores de la música soul, Motown y disco. No te lo pierdas y reserva ya en el 91 725 50 50 o en leavesrestaurant.es. Te esperamos en Plaza de Manuel Becerra 12, primera planta, con servicio de aparcacoches y parking gratuito, solo para mayores de 18 años. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. La Cabrera, reconocida durante 4 años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, barrio Salamanca. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671-280-878. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. 7:17, miramos a los mercados. Pablo Barraldos, buenos días. Buenos días, Susana. Futuros sobre el Dow Jones. Vienen los futuros americanos en general muy planos y la tendencia ligeramente a la baja, cayendo un 0,03 futuro del Dow Jones, el del S&P un 0,05 y un 0,10 el del Nasdaq. En Europa, Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Los futuros vienen con caídas suaves. El del DAX se deja un 0,15, el del Eurostoxx 50 está plano y el futuro del FT100 de Londres baja un 0,07%, poco movimiento. Y en Asia, Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Tiempo real de los principales índices. El rojo se extiende en el continente asiático, las caídas al menos son hoy suaves. El Kospi retrocede medio punto porcentual, ayer caía más de un punto. Hong Kong era el mismo caso, hoy está retrocediendo un tímido 0,12%. La caída más abultada la tenemos en el índice Nikkei de Tokio, la bolsa de Australia. Ya saben que ha habido decisión de tipos de interés, está corrigiendo medio punto porcentual, al igual que la bolsa de Singapur, y el Sensex, la bolsa de Bombay, pierde un 0,4%. Enseguida les contamos qué se está cotizando y qué se va a cotizar hoy en los principales mercados financieros, en los activos financieros. Pero antes, un nombre propio que es Citi. Ofrece nuevos servicios ligados a activos digitales. Se lo ofrece a clientes institucionales. Lo va a llamar Citi Token Services y habilitan productos en blockchain sobre activos digitales. Es decir, va a integrar depósitos tokenizados. ¿Qué es lo que va a permitir esto? ¿Qué significa? Nos lo ha contado Joaquín Matinero de Roca Junient. Cierto, Susana, este nuevo servicio de Citi es un antes y un después para la banca, aunque hasta la fecha únicamente será destinado para clientes institucionales, pero la tokenización de los depósitos y de las cuentas va a facilitar la posibilidad de enviar dinero a cualquier hora del día y fuera, dijéramos, de los días de la jornada laboral. Entonces, este cambio
aporta Citi una posición en el mundo cripto blockchain inesperada. Sabemos que Citibank durante tiempo ha estado a favor y en contra del mundo cripto, pero parecen que realmente ven la solución, ven realmente que la tecnología blockchain aporta un gran beneficio y por tanto estamos hablando ya de una posición muy superior a lo que conocemos hasta la fecha, como el ejemplo de Bizum. Tras Citi vendrán otras entidades que también aprenderán y utilizarán la tecnología blockchain para facilitar pagos transfronterizos y soluciones de financiación automatizadas 24 horas al día, 7 días a la semana y en tiempo real. Esto está dirigido primero a institucionales, a grandes inversores y a grandes usuarios de banca, pero el objetivo es que esto llegue también al cliente final, al cliente retail, sin que él sepa qué tecnología hay detrás. Simplemente lo utilizará de forma sencilla y rápida. Totalmente, ya lo hemos visto con el régimen piloto, donde ya se crearán pues fondos de inversión tokenizados, las titulizaciones, efectos comerciales también veremos totalmente tokenizados, porque la tecnología lo facilita y a nivel retail lo veremos. Pero posiblemente tardaremos un poquito más, ya que la normativa de criptoactivos es bastante reciente. Tiene que haber un uso por parte del cliente institucional y ver qué fallos hay, sobre todo en cuestión de consumidores y usuarios. Nadie quiere repetir cualquier problemática, ya no sea en relación a comercialización de preferentes, la comercialización de productos derivados o, como no, con las cuestiones de las CFDs, que se ha puesto cierto límite para que el consumidor no perdiera gran parte de sus ahorros en esta clase de operaciones. Así que se va a ir dando acceso, pero el día de mañana, lo que comentamos, haremos transferencias, pero estas transferencias será dinero tokenizado, pero no necesariamente tendremos que saber, o el cliente de a pie, conocer qué tecnología hay detrás. Así que creo que es un gran avance. Creo que Citi, comentamos siempre que ha sido un banco que ha estado a favor y en contra de la tecnología y de las criptomonedas y ha ido cambiando su discurso al paso de los años, pero este anuncio realmente es un antes y un después y cambia también las cuestiones de las letras de créditos, los pagos internacionales, ya que van a cambiar totalmente su forma de funcionar y veremos cómo realmente acabará estructurándose una nueva forma de operar. Con este paso importante que ha dado Citi en el mercado de los activos financieros, echamos un vistazo ya al tiempo real, a las noticias y a las previsiones. Empezamos por Asia. ¿Qué se está cotizando ahora mismo, Manuel? Pues lo primero de todo, se han quedado como estaban, sin demasiado impacto esa decisión de tipos de interés del Banco de la Reserva de Australia, que ha dejado sin cambios una vez más, y ya son 3 meses consecutivos. Los tipos en el 4,1% han reafirmado su objetivo de inflación. La entidad espera que los precios se desaceleren al 4,1% este año. De momento, la inflación en el mes de agosto en Australia está en el 6%, y en China, pues de momento lo que vemos es que el índice de Shanghai podría estar dándose la vuelta en cualquier momento. De momento cotiza a la baja un 0,15%. Ayer cerraba en verde. Hong Kong no. Hong Kong tenía más problemas en el sector inmobiliario principalmente. Enseguida hablamos de la última hora sobre Evergrande. Ahora mismo está marcando 17.907 puntos. Está perdiendo una décima porcentual. Ya saben que mañana el Banco Central chino decide sobre los tipos de interés, especialmente los préstamos a referencia a un año, que de momento están en el mínimo histórico, en el 3,45%, y los inversores parece que continúan muy escépticos sobre si las recientes medidas de flexibilización de Pekín van a conducir a una recuperación económica sostenida en el país. Aunque algunos creen que hay potencial de crecimiento en China y por eso apuestan por invertir en el sector tecnológico, es lo que dice el director general de la gestora Hamilton Lane, Min-Chen Xia. Habla del sector tecnológico, pero no fintech, ya que es un sector altamente regulado por las autoridades. Hablaba de el sector semiconductores. Lo cierto es que hoy lo que más vemos es como algunas tecnológicas como Naura están corrigiendo un 4,3%. Pérdidas notables también en HWA Create, un 7,7% de caída. Compañías Health Tech, atención médica y tecnología, otro de esos sectores en los que hablaba también de invertir Min-Chen, en una jornada en la que, en efecto, vemos cómo el sector inmobiliario sigue copando la actualidad informativa. Evergrande ha dicho que ese arresto de los empleados que contábamos ayer no va a afectar a sus negocios. Ayer no caía cuando se produjo el arresto. Bueno, pues estas palabras tampoco han dejado muy tranquilos a los inversores, porque tanto la matriz como la división
inversión inmobiliaria están cayendo más de un 3%. Hoy vemos como algunas compañías ligadas al oro en Australia están cotizando con subidas importantes, subiendo por ejemplo Perseus Mining, esta exploradora de oro, productora de oro, está subiendo casi un 4%, está liderando las ganancias en el ASX 200. De momento ya veremos qué es lo que hace la Reserva Federal, y si no hay cambios en los tipos de interés, pues parece que este tipo de compañías son las que se están viendo premiadas por los inversores. En Tokio vemos como la automovilística Mazda lidera la subida, subiendo un 4,7%, otra automovilística Mitsubishi y Nissan están entre las mejores del día. Las caídas hoy las tenemos en Tokio Electron, una caída que llega al 5%, y en Hong Kong, además del sector inmobiliario, vemos de capa caída Country Garden perdiendo un 3%, otra de las inmobiliarias de referencia, Tectonic Industries, en el otro lado de la tabla, crece un 4,3%. Muy bien, en el mercado americano, claves para el día de hoy, Paloma. Pues hoy comienza esa reunión de la FED, de la que mañana sabremos si hay subida de tipos de interés o no. En cuanto a la macro, poca cosa. Licencia de construcción y viviendas iniciadas de agosto, y tenemos debut en Wall Street. Instacart, una compañía de entrega de comestibles que trabaja con firmas como Costco, será la primera OPV tecnológica notable respaldada por Capital Riesgo en Estados Unidos desde diciembre de 2021. La oferta pública sitúa el precio en $30 por acción. Echamos un vistazo a las claves ahora en Europa y en España. Ángeles, ¿cuáles son? El Banco de España va a hacer público su informe trimestral de la economía española y las proyecciones macroeconómicas del tercer trimestre, pero no será hasta las 2 de la tarde. También el Banco de España difunde la deuda de las administraciones públicas según el protocolo de déficit excesivo. Y en la eurozona vamos a conocer el dato final de inflación de agosto y también la balanza por cuenta corriente de julio. Muy bien, balance ayer en Wall Street. ¿Las claves dónde estuvieron? Arranque de semana bastante tranquilo, los índices prácticamente no se movieron, el Dow Jones sumaba un 0,02, S&P 500 arriba un 0,07 y el Nasdaq subía un 0,01%. Todo apunta a que vamos a estar en este compás de espera hasta que se hagan públicas las decisiones de política monetaria de la FED. Entre los movimientos más destacados de esta tranquila sesión destacaba ARM, se dejaba un 4,5% tras su impresionante debut de la semana pasada, unas ventas que caen después de que Bernstein iniciara su cobertura el lunes con una calificación de infraponderar. También terminaba en rojo Tesla, cedía un 3,3% ante la posibilidad de que la firma esté negociando la apertura de una fábrica en Arabia Saudí, a pesar de que Elon Musk lo ha negado. Mirando a las subidas destacadas del día, Apple, que repuntaba un 1,7%, tras publicarse que está registrando un buen comportamiento en las solicitudes de preventa del iPhone 15. Y recordamos, empezará a comercializarse el próximo día 22, y junto a Apple en el Dow Jones veíamos subidas para Visa del 1,5%, mientras que el mayor retroceso dentro del índice de industriales era para American Express, que se dejaba un 2,5%. Tenemos que volver a hablar hoy de las huelgas en la automoción. Anoche el sindicato United Auto Workers anunciaba que si no hay progresos serios en las negociaciones antes del viernes, más plantas se van a incorporar a la huelga, y además algunas firmas están avisando de las consecuencias económicas que pueden tener estos paros, ya que el sector automoción representa el 3% del PIB en Estados Unidos. Dicen que puede haber un impacto potencial de 1,7 puntos porcentuales en el PIB trimestral, y también que esas subidas salariales que reclaman los trabajadores podrían dificultar la contención de la inflación. Ayer hablaba al respecto la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que dice que es pronto para hacer predicciones. Creo que es prematuro hacer previsiones sobre lo que significa para la economía. Dependerá mucho de cuánto dure la huelga y de a quién afecte exactamente, pero creo que lo importante es que las dos partes reduzcan sus discrepancias y trabajen para lograr un acuerdo que sea bueno para los trabajadores y también para la industria. A la industria le ha ido bien y el presidente quiere que los trabajadores también salgan ganando. Un apunte más. El economista y gurú de Wall Street, Nouriel Roubini, aconseja a los inversores mantenerse cortos en acciones norteamericanas el resto del año y pronostica una caída del 10% en Wall Street. Así lo aseguraba ayer en una entrevista en Bloomberg. Cree que la mejor opción a corto plazo es abrir posiciones largas en el dólar. Miramos ahora a España y a Europa. Ayer el mercado muy pendiente de las inmobiliarias, que recortaron, pendientes también de Société Générale y otros muchos más valores protagonistas. Cuéntame,
Ángeles. Todos los índices cerraban en negativo. El IBEX 35 era de los que menos perdía, un 0,71% y parte desde 9.482 puntos. Restaban al selectivo Santander y BBVA, pero los mayores descensos se vieron, como dices, en las Socimis. Merlin bajó un 2,66 tras un recorte de precio objetivo por parte de Citi. También Colonial, su compañera de viaje, se dejaba un 2,43 y ArcelorMittal se retrocedía un 2,5%. Entre los que subían Telefónica, Repsol y Logista. Y en el resto de las plazas europeas, caída del 1,05 para Frankfurt, París se dejaba un 1,4, Milán más de un punto porcentual y Londres un 0,76. En la bolsa de París se acusaba el golpe de Société Générale, caída del 12% ante la decepción que suponía la presentación de su nuevo plan estratégico. Escuchamos a Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión. La banca puede aprovecharse, ¿no?, de ese tirón tan fuerte de tipos de interés, que es una inyección, ¿no?, en sus cuentas de resultados, y quizá, pues ha sido tremendamente débiles, ¿no?, esas previsiones para este entorno todavía de tipos muy altos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha penalizado el mercado. Quizá Société esté mirando más allá, ¿no?, y mirando cómo también su negocio se le puede empezar a desacelerar. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Contratar una línea móvil y una conexión a Internet con Correos Telecom es uno de esos algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles, como este ofertón. Cuña de 200 gramos de queso Brie President. Si llevas 2, la segunda unidad te sale a solo 1,58 euros. Y hay muchísimos productos más de alimentación, droguería y perfumería con un 50% en la segunda unidad. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 7:32, 6:32 en Canarias. A esta hora del martes hay más noticias que nos traen Rubén Gil y David González. El precio de la bombona de butano baja casi un 5% a partir de este martes. Costará 14,43 euros, el precio más bajo registrado en el último año. La Cámara de Comercio eleva al 2,1% su previsión del PIB para este año. Sin embargo, recorta al 1,7% sus estimaciones para la economía española para el 2024. Cepime alerta de que hay 150.000 empleos sin cubrir en España, el 1% de los asalariados y la cifra más elevada que ha tenido nunca el mercado de trabajo. La patronal de la pequeña y mediana empresa destaca la situación de la industria, donde hacen falta, dice, 60.000 trabajadores. El número de afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico creció un 5,1% en el pasado mes de agosto. La buena temporada de verano coloca el empleo en este sector en los niveles máximos anteriores a la pandemia. Más de la mitad de las compraventas de vivienda que se cierran en España se adquieren sin hipoteca desde hace un año. Según los notarios, de las 57.000 operaciones registradas, el 46% de ellas requirió una hipoteca de este tipo de préstamos. El precio del alquiler subió en agosto un 4,7% interanual, aunque bajó un 2,2% respecto a julio, según Fotocasa. De este modo, encadena ya 4 meses consecutivos de descensos. En el exterior, Francia permitirá desde diciembre la venta de carburantes por debajo del precio de coste. La medida estará en vigor durante 6 meses y tiene como objetivo controlar la inflación. Y los médicos especialistas en Inglaterra van a la huelga durante 2 jornadas desde este martes para reclamar mejoras salariales. Consideran insuficiente el aumento del 6% anunciado hace unas semanas por el gobierno británico.
La Semana Europea de la Movilidad Sostenible pone de manifiesto la gran concienciación social que existe en torno a la sostenibilidad, un cambio de paradigma y pensamiento entre la ciudadanía a la que se suman las marcas automovilísticas ofreciendo soluciones eficientes a la movilidad. En este contexto, Kia se ha convertido en un líder indiscutible en la industria. Prueba de ello es el nuevo Kia Niro, que ha sido concebido desde cero para satisfacer las diferentes necesidades de los actuales usuarios de automóviles, preocupados, entre otras cosas, por el medio ambiente. Este modelo ha dado un cambio radical en su última versión eléctrica. El nuevo Niro estrena una filosofía de diseño nueva. Es más anguloso, se ve mucho más moderno y, sobre todo, más llamativo. He leído por ahí que la gente ya no quiere llamar. Llama y escucha su voz. Llama como en Hollywood. Un galán llama a su cita, no le pone una llamita. Deja que los tonos suenen como lo hace Marilyn. Dices más con un capito que con ese audio sin fin. Nada como el cine y las series para recordarte lo que mola llamar. Por eso ahora con Yoigo tienes fibra, móvil y Netflix. Yoigo. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. El primer análisis de la mañana. Con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos. Varias cosas sobre la mesa. Primero, un informe que publicaba ayer CEPIME, la patronal de las pequeñas y medianas empresas. El informe se titulaba El reto de las vacantes en España y está elaborado a partir de datos de la encuesta de población activa del primer trimestre de este año. Dice que las empresas no encuentran 150.000 trabajadores por la falta de formación, que el número de empleos vacantes en las empresas es el más alto de la historia. Dos cosas. Primero, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? Y dos, ¿esto cómo lo solucionamos? Bueno, pues tenemos un problema muy grave, ¿no? Con temas de formación en este país. En la desconexión de la universidad con la industria es pues realmente es para enseñar, ¿no? O sea, no se puede estar más alejados, y eso, bueno, pues lo que implica es que al final pues la formación no tiene mucho que ver con lo que necesitan las empresas, y eso es lo que estamos viendo en este informe, ¿no? Que aunque hay un puesto de trabajo, hay en principio una retribución adecuada, no hay alguien que haya conseguido aprender lo que hace falta para desarrollar el puesto de trabajo, y ese es un drama que, bueno, pues cada año sigue creciendo en este país, ¿no? Y te parece que la idea de que la empresa se acerque a la universidad es un anatema, y hay muchísima gente que hace lo posible para que eso no ocurra, y entonces esto es un tema grave para las empresas, no tanto como dicen los de CEPIME, que dicen que hay empresas que tienen que cerrar, no creo que llegue
da sangre al río, ¿no? Y dice, es una cuestión de pagar más. Y dice, pues si ese trabajo lo están haciendo en otra empresa, y dice, bueno, pues si no encuentras uno, pues es una cuestión de ir subiendo la retribución hasta que aparece alguien y lo hace, ¿no? A no ser que inventes un puesto de trabajo que no hay un trabajador que lo pueda desempeñar, siempre se puede resolver, pero vamos, es un problema muy grave que tenemos en España de la vida a espaldas unas de otras de las empresas y la universidad, ¿no? Esto por un lado. Por el otro, hoy mismo el Banco de España publicará la actualización de sus previsiones macroeconómicas y ayer el INE, el Instituto Nacional de Estadística, elevaba el PIB en 19.300 millones de euros y adelantaba la recuperación del COVID. ¿Cómo ves el consumo? ¿Cómo ves la inversión? ¿Cómo ves la recaudación de impuestos, que es un termómetro muy importante de cómo va la marcha económica? ¿Qué esperas tú de este informe del Banco de España? Bueno, sobre la situación actual de la economía, yo creo que va a empezar ya a reflejar que hay por lo menos un estancamiento, ¿no? O sea, ya no crecen los impuestos tanto como el año pasado. O sea, el año pasado sí que crecíamos al 20 y pico % y aunque teníamos una inflación elevada, bueno, pues seguía siendo un avance muy grande, pero este año prácticamente está igual que el año pasado, con lo cual eso refleja que de alguna manera, con inflación y demás, pues que estamos en una situación de parón, ¿no? Respecto a revisiones de pasado, bueno, pues el Banco de España se basa mucho en el instituto, en el INE, ¿no? Entonces, si el INE las ha subido, pues el Banco de España, pues como se basa en los datos del INE, pues tendrá que subirlas, ¿no? Y también hay que decir que la reputación del INE no es la misma este año que hace 2. Ya. Entonces la gente entiende que algo de maquillaje o falsificación de datos hay, y entonces, bueno, pues estamos empezando a tener ese problema en este país, ¿no? Que hay instituciones que hacen dudar a los analistas, y eso pues no beneficia a nadie. Sí que creen que les beneficia mucho a los políticos, pues pueden dar un titular, pero ese titular se va y el problema que dejan creado es grandísimo, ¿no? Otro apunte importante, el precio de la gasolina, que vuelve otra vez a zona de máximos históricos. Francia da un paso al frente y avala la venta de gasolina por debajo del precio de coste. El gobierno francés descarta volver a subvencionar los precios de los combustibles y dice que la venta se va a permitir durante 6 meses a partir del mes de diciembre, y que con esto pretende luchar contra la inflación. ¿Qué te parece la medida? Me parece un poco sorprendente, ¿no? Dice, ¿por qué van a vender por debajo de coste, no? Simplemente por acabar con la competencia, ¿no? Eso hay unas leyes muy serias de antidumping en Europa que no se puede permitir. Dice, si no subvenciona el gobierno, ¿cómo esperan que vendan por debajo del coste, ¿no? Dice, a pérdidas las gasolinas. Entonces, bueno, pues solo se puede ver que estén autorizando de alguna manera a las grandes empresas petroleras a acabar con todos los pequeños, ¿no? Dice, porque a la hora de hacer esto, los únicos que van a tener un bolsillo suficientemente grande para aguantar durante mucho tiempo esta situación serán las grandes empresas, y las pequeñas y las demás que han introducido competitividad en el mercado pues irán desapareciendo. La verdad es que es una medida asombrosa, ¿no? Dice, yo creo que tendrían que ayudar el gobierno de alguna manera. Hoy ya lo último, el precio del petróleo sigue escalando posiciones, lleva desde el pasado mes de junio una subida superior al 30%. ¿Tú crees que si sigue a estos niveles promete seguir llevando la inflación a zona de pico y por lo tanto los tipos de interés se van a mantener altos durante largo tiempo a uno y otro lado del Atlántico? Bueno, vamos a ver, yo creo que sí que tienen un efecto en la inflación los precios del petróleo, pero es un efecto, como si dijéramos, pasajero, ¿no? O sea, llega un momento, vale, han subido el coste energético tanto por ciento, pero ya no sigue subiendo, ¿no? Dice, por mucho que se diga. Yo creo que el problema de la inflación está en otro lado, no, por supuesto que contribuye a la inflación, pero el que se mantengan los tipos de interés altos durante un largo periodo de tiempo tiene que ver con el resto de componentes de la inflación, que no son los energéticos, que están absolutamente desbocados, y que además los gobiernos están confiando únicamente en los bancos centrales para controlarlos y no han entrado a regular mercados y a ver qué
pueden hacer o qué no pueden hacer para rebajar la inflación. Y eso es un tema muy grave, porque no solo es el tema de los tipos de interés muy grandes, muy altos, ¿no? Es la pérdida de poder adquisitivo que están produciéndose en las familias mes tras mes, y que no se sabe cuánto tiempo podemos seguir aguantando, pues que cada vez que vayamos al supermercado sea un absoluto drama, ¿no? Pues muy bien, Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero. Gracias por las claves y el análisis. Cuídate y a por el martes. Feliz día. A por el martes. Adiós, chao, chao. Aumenta las oportunidades de ventas mediante prospección comercial y concertación de reuniones en empresas y ayuntamientos gracias a DRV. Consultoría de desarrollo de negocio desde 2010. Porque la venta no es un suceso, sino un proceso. Llámanos a 963-145-145 o visita drvsistemas.com. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles, como este ofertón. Cuña de 200 gramos de queso Brie President. Si llevas 2, la segunda unidad te sale a solo 1,58 euros. Y hay muchísimos productos más de alimentación, droguería y perfumería con un 50% en la segunda unidad. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Vamos con los diarios y empezamos con Expansión. Los grupos del IBEX rastrean su capital tras el caso Telefónica. Estrecha la vigilancia sobre las transacciones de sus títulos para detectar entradas no conocidas. La compra del 9,9% de Telefónica por Saudi Telecom enciende todas las alarmas. Más cosas. Santander crea una unidad global de banca comercial. Daniel Barriuso, nuevo responsable de la banca comercial y minorista. Destaca también ING, MyInvestor y Orange disparan sus depósitos. Los bancos digitales como ING, MyInvestor, Orange y Openbank han registrado en el primer semestre importantes crecimientos en su volumen de depósitos gracias a que ofrecen más rentabilidad que los bancos tradicionales. Más cosas, el PIB de Madrid crece un 0,8%, el doble que la media nacional. El Supremo aval a la venta de tónicas Schweppes de Coca-Cola. Mercedes gana un 56% más en España y Mapfre reclama más de 144 millones de euros a CaixaBank. Vamos ahora con El Economista. Novo Nordisk traerá a Madrid su centro tecnológico mundial. El fabricante del famoso fármaco para la obesidad inicia la contratación de personal. Destaca también el Govern sube a 22.200 millones el déficit con Cataluña en 2021. Volotea superará los 800 millones de valoración en su salida a bolsa. La compañía retoma su plan inicial desde el año 2015 y también cuenta que la industria reclama más ayudas a Rivera y a Gómez. El Ejecutivo asegura que no puede tomar estas decisiones al estar en funciones. Vamos ahora con el diario 5 Días. Iberdrola negocia ampliar su alianza con el fondo Norges en 1.000 megavatios. La eléctrica le vendió en enero el 49% de una megacartera de 1.200 megavatios renovables en España. La actualización del acuerdo implica una tasación de los activos comunes de 2.200 millones.
Más cosas. Se busca consultora que diseñe las ayudas a la descarbonización. Prevé subastas ligadas al precio de los derechos de emisión de carbono al estilo de las renovables. Esa es la intención del Ministerio de Industria. Lo contaba ayer el ministro Héctor Gómez. Más cosas. Garamendi no ve encaje legal para ningún tipo de amnistía. CaixaBank lanza un plan de recompra de acciones por 500 millones y la bolsa a un paso de repartir tanto dividendo como en el año 2022. También destaca que hay poca negociación pero mucha salida a bolsa en el BM Growth. Y me voy a quedar con la contraportada del diario El Economista y con la del diario Expansión. Expansión, Kering quiere que Gucci vuelva a brillar. El nuevo director creativo de Gucci presenta esta semana su primera colección en Milán. Y el diario El Economista, la eólica marina empieza a soplar en España por la costa vasca. Saitec ha puesto en marcha la primera turbina flotante española en Vizcaya que aporta hasta 2 megavatios al mix energético. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. En el país, el Congreso abre una nueva era con el uso de las lenguas cooficiales. La Cámara prepara 650 dispositivos de traducción simultánea. También decenas de menores víctimas de fotos falsas de desnudos. La policía investiga los montajes mediante inteligencia artificial, pero la foto de portada va para Montse Tomé, la seleccionadora de la selección española femenina, y es que la mayoría de las jugadoras de la selección rechazan ser convocadas y Tomé ha tenido que llamar a 23 futbolistas sin que se haya resuelto el conflicto con la federación. El diario ABC titula: los empresarios se unen a la mayor presión interna en el PSOE contra la amnistía. Garamendi la rechaza de forma tajante. Estamos, dice, con la unidad de España y con la Constitución. Y Z endurece el tono con Puigdemont tras exigir los varones que el independentismo se retrate. Y fotografía de portada para, la imagen es para el rey Felipe VI en presencia del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el Palacete Albéniz, y lo acompaña del siguiente titular: Barcelona recupera la normalidad institucional con el rey por primera vez en 17 años tras los desplantes de Colau y del soberanismo. Tres grandes noticias en el mundo. Los grandes de la Unión Europea ven sorprendente el despliegue para contentar a Puigdemont. Ayuso arenga al Partido Popular a unirse para alzar la voz en la calle. Y en internacional, Armenia no quiere que Rusia la convierta en otro frente de la guerra de Ucrania. La política, muy presente en el diario La Razón. El gobierno en funciones se la juega hoy en Bruselas. Álvarez presiona para que se admita a trámite la exigencia de Junts frente a la mayoría que pide un informe. Y la foto del día es para Felipe VI y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ayer durante su reunión en el Palacio Albéniz. En el exterior, nos recuerda La Razón, Italia endurece su política migratoria después del caos. El diario inglés Financial Times recoge que Trudeau dice que hay acusaciones creíbles que vincularán a la India con el asesinato del líder Sikh en Canadá. Nueva Delhi descarta las acusaciones como absurdas después de que un alto diplomático fuera expulsado en medio de una investigación sobre un tiroteo fatal. También los fabricantes de automóviles alemanes están en la línea de fuego de una posible guerra comercial entre Unión Europea y China. Y en Francia, el SECO anuncia que el Banco Central se destaca en ver si en sus últimas previsiones publicadas la institución prevé un aumento del PIB del 0,9% en 2024, medio punto menos que el Ejecutivo. Y la tasa de paro debería volver a aumentar el próximo año. También en asuntos destacados del diario El SECO, la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional inició ayer el examen del proyecto de ley del pleno empleo que prevé la creación de trabajo en el país. En el Daivel alemán abren con el presidente ucraniano Zelensky, quien honró a los soldados ucranianos heridos en un hospital de Nueva York antes de su discurso ante las Naciones Unidas. Es muy importante para nosotros que todas nuestras palabras, todos nuestros mensajes sean escuchados por nuestros socios, dijo el presidente ucraniano. Y en Italia, La Estampa publica que el país va a construir nuevos centros para retener y repatriar inmigrantes. La presidenta Meloni ha lanzado un mensaje de mano dura después del caos vivido en Lampedusa la semana pasada, cuando 10.000 migrantes desembarcaron en la isla en solamente 3 días. La primera ministra también ordena aumentar hasta los 18 meses el tiempo que podrán ser detenidos, el máximo permitido por la Unión Europea. En la edición online del New York Times amplían esa información que les contábamos en el Financial Times. El líder canadiense dijo que agentes de la India habían asesinado a un líder de la comunidad Sikh en la Columbia Británica. Destacan también un editorial titulado Luis Rubiales y el caso de los hombres que dicen que no han hecho nada malo. Y el Wall Street Journal con Instacart, que fija el precio de su oferta pública inicial a $30 por acción, en el rango superior de la horquilla. La empresa de reparto de comestibles estaba valorada en casi $10.000 millones antes de su tan esperado debut en bolsa. En el plano internacional, una investigación interna del Partido Comunista encontró que Qin Gang, el que fuera ministro de Exteriores chino, había tenido una relación extramatrimonial que duró todo su mandato como principal enviado de Pekín a Washington. Nos vamos con el South China Morning Post, donde China lanza una instalación de investigación de fusión como parte del proyecto Sol Artificial. Contará con una cámara de vacío en forma de rosquilla y un enorme imán superconductor para experimentar
alimentos de fusión, según un informe de Xinhua. Se espera que el complejo, oficialmente conocido como Kraft, esté terminado a finales de 2025. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Hoy con David Rodríguez, que es director de cumplimiento normativo de Crean Wealth Management España. David, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola Susana, buenos días, ¿cómo estás? Vamos primero con la directiva MiFID III. ¿En qué punto está esta directiva? Bueno, pues finalmente, Susana, el 24 de mayo la Comisión Europea publicó la propuesta de modificación de directiva sobre mercados e instrumentos financieros, la conocida como MiFID III, y si todo va según lo previsto en el propio texto, es decir, unos 12 meses para su transposición a los diferentes ordenamientos y otros 18 para su aplicación, estamos hablando de que entrará en vigor a finales del año 25 o a comienzos del año 2026. O sea que sí que tendremos MiFID III en los plazos previstos. ¿Cuándo va a ser la aplicación efectiva de esta directiva que ya se ha aprobado en mayo? Pues, como te comentabas, estará en vigor en los diferentes ordenamientos para o bien el último trimestre de 2025 o si no para el comienzo del 26, ¿no? Vale. Y aquí yo sí que creo... Dime. No, ¿sí que crees el qué? Que sus novedades más importantes pues siguen siendo el poner el foco y el poner todo el interés en la protección al cliente minorista. Lo que ocurre que digamos que lo nuevo viene en el sentido de exigir una mayor transparencia en los costes de los productos para que el cliente tenga un mayor abanico de datos en cuanto a la toma de decisiones de inversión, y también es muy importante el hecho de que es tremendamente ambicioso en el sentido que afecta tanto a instrumentos financieros, a inversiones alternativas y a la distribución de seguros. Y digamos que esto es desde un enfoque general, ¿no? Pero desde un enfoque más aterrizado a los negocios a los negocios como en el que yo trabajo, ¿no? De gestión de patrimonios, es muy importante el hecho de que por fin se ponga fin, ¿no? Y se haya terminado con este debate y estos rumores que ha habido durante muchos meses, si los incentivos se iban a mantener o si por el contrario se iban a prohibir de forma absoluta, ¿no? Digamos que en la propia comisión había dos opiniones, ¿no? Dos fuentes de decisión, una que abogaba por mantenerlas tal y como estaban hasta ahora. Digamos que el argumento principal para mantenerlas era: si las quitamos, va a abrirse una brecha que va a impedir que los clientes con menos recursos puedan acceder a los servicios de asesoramiento, pero por contra, la opinión mayoritaria, y que era más decisiva, que encabezaba la comisaria McGuinness, estaba totalmente en contra de mantenerlas. Consideraba que lo único que se hace, que el prohibirlas iba a suponer, ¿no?, una innovación y una competencia en el sector, que además los incentivos no han sido una cosa que hayan sido bien entendidas por la clientela en general, y que de esta forma se iban a evitar los conflictos de interés, y que además todas las recomendaciones siempre se basarían en una idoneidad del producto para los clientes y no en las ganancias que se pueden obtener en su venta, ¿no? Finalmente, el modelo pues sí que permite los incentivos. Lo que ocurre que hay un matiz muy importante: los prohíbe en los servicios de recepción y transmisión de órdenes. Es decir, solo cuando haya habido un asesoramiento previo o en las operaciones de colocación y aseguramiento de emisiones se podrán cobrar retrocesiones. En los demás casos no. Y esto yo sí que creo que es muy, muy, muy relevante. Bueno, y esto para todos los actores de la industria, para distribuidores, para gestores, para bancas privadas, para el cliente final, ¿qué significa? Muy rapidito, David. Pues mira, básicamente, en asesoramiento independiente y en GDC nos quedamos como estábamos, pero en el asesoramiento no independiente se podrán cobrar estas comisiones siempre que se actúe en el mejor interés del cliente. Este concepto, que es nuevo, digamos que lo que busca es siempre que las entidades evalúen una amplia gama de productos y siempre han de recomendar aquellos que sean más idóneos y más beneficiosos en función del coste. El concepto este nuevo que se establece del value for money, ¿no? Es decir, en RTO y en ejecución se prohíben el cobro de incentivos, y todo esto lo que va a hacer es que, digamos, que la industria vaya más por servicios de gestión discrecional de carteras y también por servicios de plataformas, porque
este modelo que exige el pricing, es decir, ahora toda la industria de tener siempre en cuenta la estructura de costes y que me quedo comisiones sin a la hora de tiempo. David, que me quedo sin tiempo. David pues Rodríguez, con esto es suficiente. gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Buenos días. Chao, chao. Un Adiós. abrazo. Buenos días. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Son las 7:58 de la mañana y conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado del tráfico y de las carreteras en la capital. Jesús Matsuki, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos que destacar una serie de incidencias que están afectando el tráfico. Atentos, vamos a comenzar el M30 a la altura de O'Donnell en sentido norte. Van a encontrar el carril derecho ocupado en la calzada central. Se trata de un camión averiado. Esto afecta a los conductores que llegan desde el puente de Vallecas, Méndez Álvaro y Nudo Sur. Por otro lado, después del puente de Ventas, en este caso en sentido sur, hay un accidente. Está ocupando el carril que da acceso a la calzada central, pero también está ocupando el carril derecho, el carril más próximo, y está generando bastante tráfico en una zona que habitualmente no presenta dificultades. De hecho, desde el entorno de la Avenida América, en sentido sur, van a encontrar bastantes dificultades. Por otro lado, a destacar también una incidencia que tiene lugar desde el día de ayer en el entorno de Atocha. Conductores que llegan por el Paseo de Infanta Isabel, a la altura del cruce con la calle de Alfonso XII, van a encontrar un estrechamiento de calzada y debido a ello, todo el tráfico en el entorno de Atocha está siendo más complicado de lo habitual. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Son las 8.